RTP. La señora Grace Jaramillo, profesora de la Universidad de British Columbia en Canadá. Adelante, Astrid, querida. Don Ramón, sí, efectivamente, 7:40 y vamos a conversar con ella justamente en esta hora de la mañana sobre análisis de la columna publicada en diario El Universo titulada Los cristales rotos. Bienvenida a la mañana en RTP, gracias por acompañarnos. Hablemos de esta publicación que nos ha generado bastante interés sobre su contenido. Gracias por acompañarnos. Bienvenida. Muy buenos días a todos ustedes y gracias por la invitación. No, gracias a usted. Los cristales rotos, a ver, ¿cómo resignificamos o cómo lo ponemos sobre la mesa en un contexto tan convulso como el que vivimos? Yo creo que es interesante la teoría que presenté en mi último artículo para Diario El Universo porque nos invita a la reflexión, y nos invita a la reflexión de varias maneras. La primera es qué hace cada uno de los ciudadanos para mejorar el contexto en que vivimos. La segunda tiene que ver con un efecto que ya ha sido investigado por las ciencias sociales desde hace muchas décadas, más de 50 años de hecho. Cuando uno tiene un mal ejemplo desde los líderes barriales, sindicales, empresariales y luego los líderes políticos, desde el presidente de la República en adelante, hay un efecto en cadena, hay un efecto en dominó que hace pensar a las demás personas que está bien comportarse en forma antiética, que está bien violar las leyes, que no pasa nada si pasamos un rojo o si agredimos a una persona, tanto verbal como físicamente. Y entonces es un llamado a cambiar de actitud, a cambiar de no solo actitud, sino también de estrategia en la forma como nos comportamos como seres humanos, tanto en la sociedad como en las relaciones entre personas, en la política, en las relaciones internacionales. Y yo ponía el ejemplo de los presidentes, tanto Rafael Correa como Daniel Noboa, y decía que en la medida en que ellos dan el ejemplo de qué hacer o cómo comportarse, el resto de los ciudadanos siguen en la misma trayectoria, para bien o para mal. Son inspirados por ser mejores personas o a veces por también romper las reglas de juego de convivencia pacífica entre casi todos los seres humanos. Y creo que esa es la teoría fundamental del artículo que quería presentar. También era el tercer punto era el sentido de la tristeza que da que los ecuatorianos hayamos sucumbido a toda esa dinámica y a una polarización creciente entre seres humanos, en redes sociales, en la educación, en la relación entre la política y las personas, y también en las relaciones empresariales que ha llevado y políticas que han llevado a la criminalidad creciente y también a la crisis de seguridad en la que vivimos. Profesora, bajo ese contexto, parte de su artículo menciona que por mucho que hagamos cambios institucionales, diseños, nuevas leyes y demás, hay algo que termina siempre obstaculizando que exista ese progreso como país. Y en ese punto yo quiero, por ejemplo, tocar el tema de la cultura, específicamente la cultura política. Cuando hablamos de cultura política, también hay que entender que eso está relacionado también con el diseño institucional y que son relaciones que van de un lado para otro y ambas se entrelazan. Pero bajo ese contexto, ¿usted cree, por ejemplo, que Ecuador actualmente tiene una cultura política, o que los ecuatorianos, mejor dicho, tienen una cultura política que impide o que al menos está obstaculizando o retrasando de alguna manera las mejoras políticas y económicas que requiere el país? No, al contrario, yo no soy determinista, no creo en la cultura política siquiera, yo creo que es al revés. Nuestras acciones, los incentivos que crean nuestras acciones generan instituciones y esas son las instituciones que perduran en el tiempo. Entonces, el diseño institucional responde a los incentivos de los seres humanos en el tiempo. Y eso crea a su vez esta sensación de que somos así, no somos así. Los ecuatorianos o los peruanos o los colombianos podemos cambiar con el tiempo, generando también pequeños cambios a nivel barrial, a nivel organizacional. Recuerde que en Estados Unidos el libro que más influyó es un libro que veía desde lejos cómo se creaban esos incentivos, que es el libro de Alexis de Tocqueville,
sobre la democracia en América, estaba hablando de los Estados Unidos en el siglo XVIII, en el siglo XVIII y XIX lo escribió. Y escribía que lo que sorprendía y lo que hizo diferente a los Estados Unidos es que a nivel de la comunidad se habían organizado para, entre ellos, brindar seguridad, pagar un juez entre todos, pagar al maestro principal que educaba a toda la comunidad y pagar al sacerdote o pastor que además inspiraba a los demás. Entonces todo eso creó, como digo en mi artículo, un efecto en cadena que a su vez mejoró, o sea, creó desde la base las condiciones para la democracia en los Estados Unidos en el siglo XIX. Por eso es que si nos empeñamos en cambiar una nueva constitución, recordemos que tenemos 22, sin contar las reformas. Recordemos que cada vez que queremos cambiar algo en el Ecuador es, bueno, hagamos una nueva ley o una reforma de ley cuando ni siquiera hemos intentado implementar a profundidad esa ley o dicha ley o la constitución. Entonces, eso de diseños institucionales y vamos a un nuevo diseño institucional, cuando no cambiamos la forma como lo implementamos en primera instancia, es completamente erróneo. Y ahora tenemos pruebas comparativas para ver que eso es así. La Constitución de los Estados Unidos no se había cambiado y el presidente Donald Trump está haciendo o está sobre ejerciendo sus poderes en Estados Unidos con la misma Constitución. O sea, puede haber autoritarios con maravillosas constituciones. Profesora, buenos días, María Fernanda Perrone. Dentro de su artículo comenta no sé si la fórmula, pero el inicio del cambio decía esto es de abajo hacia arriba. Y recordaba cuando estábamos comenzando a entender el daño ambiental, decíamos más o menos, no, los adultos ya está perdido ahí todo, vamos con los jóvenes. Más o menos así va el planteamiento y si ese es el planteamiento, ¿quién debe enseñarle a los más jóvenes o a los nuevos para cambiar desde abajo? Bueno, es al revés, justamente. Si usted como padre bota basura en la calle, por ejemplo, o se comporta mal con cualquier otro ser humano, definitivamente su hijo, aun cuando usted le inculque buenas maneras y le diga que las reglas es respetar a todos los demás, él no lo va a hacer. Simplemente porque a usted no le vio hacerlo. Creciendo durante sus años primigenios, durante sus años importantes de formación. Y es cuando cambiamos todos de actitud, cuando la profesora es diferente. Si la profesora, por ejemplo, dice algo a sus estudiantes, pero sus padres no lo hacen, ve que el vecino de al lado no lo hace, esto va a cambiar profundamente. Y le cuento una anécdota para hacer más clara a la audiencia. Yo he dado clases a nivel universitario y de maestría por ya 30 años ahora. Durante todo ese tiempo he visto cómo se comportan los estudiantes respecto a las clases, respecto a los demás. Y claro, cuando mencionaba el tema de Rafael Correa alguna vez en uno de mis artículos, y veía que, por ejemplo, tenía muchos estudiantes que decían, no, pero ¿por qué voy a seguir una carrera y competir universitariamente y además competir en el espacio laboral? Si luego tengo una palanca y puedo entrar, o sea, es más fácil. He visto otros hacerlo así, ¿y por qué yo voy a estudiar? Entonces, y eso pasaba antes también, no, ¿por qué voy a estudiar suficiente si solo una palanca me va a llevar a tener un puesto del Estado? Entonces, eso crea incentivos negativos, perversos, se llama en ciencia política y en ciencias sociales incentivos perversos. ¿Por qué? Porque le incentivan a no esforzarse, porque sabe que solo las relaciones personales con otra persona de su misma línea política o de su misma familia le va a llevar a tener un cargo público, a diferencia de su esfuerzo, su competencia, su estructura de moral y ética en el largo plazo. Doctora,
quiero tomar un poco esa respuesta que le daba mi compañera en cómo el ejemplo del padre, el ejemplo de la familia es lo que marca la ruta de la construcción de un ser humano y su comportamiento con la sociedad. Y en esta teoría que usted nos marca de los vidrios rotos, que podría poco semejarse también al de la ventana rota, estos pequeños abandonos o desórdenes que se comienzan a acumular y que realmente hoy ya nos supera en tanta acumulación de pequeños malos actos, ¿cómo los revertimos? Porque hay que pensar en eso, ¿cómo cambiamos una sociedad? ¿Es casi imposible o imposible? Ninguna de las dos es totalmente posible. Como seres humanos, como humanidad, sobrevivido grandes guerras mundiales, conflagraciones mundiales, ataques nucleares. Miremos a Japón, sería una sociedad destruida si es que no se hubieran organizado y tomado conciencia para reconstruir sus ciudades después de la Segunda Guerra Mundial. No es imposible. Y usted mismo ha ofrecido la respuesta. Son los cristales rotos, los vidrios rotos, las mamparas rotas, los parques desaliñados. Reconstruir este tejido social cuesta mucho, pero hay que empezar por alguna parte. Y a veces es empezar por en temas de seguridad, por ejemplo. Y ahí la teoría de los cristales rotos de los 70. Empezaron o sea, parte del experimento social era, por ejemplo, arreglar solo una cuadra del barrio El Bronx, que era uno de los barrios más violentos de Nueva York. Yo me acuerdo en los 80, yo me equivoqué una vez y salí en una estación equivocada y había disparos de por medio. O sea, regresé a la estación sin salir de ahí, por supuesto, porque me asusté terriblemente y apenas tenía, creo que 19 años. Yo. Pero el tema es que con el tiempo, o sea, hicieron ese experimento para arreglar ese barrio, esa cuadra, ponerle árboles, arreglar el parque, la cancha de fútbol, la cancha de básquetbol, que era lo importante ahí, arreglar todos los cristales rotos que estaban, los grafitis que generaban una sensación de inseguridad. Y la gente empezó a ayudar a cuidar los árboles, a ayudar a cuidar el parque, a hacer brigadas para vigilar a los niños y que no les vendan drogas, por ejemplo. Es decir, tuvo un efecto, como yo digo, en cadena, en un efecto dominó que generó incentivos, esos incentivos de los que hablo, que es a diferencia de solo creer que hay una cultura que es estática, generó esos incentivos para que los padres hagan más organización social para proteger a sus hijos, para que cambien las reglas de juego, para que existan negocios que funcionen. Doctora, muchísimas gracias. Tal vez nos tenemos que colocar o hacer la técnica del kintsugi japonesa, reconstruirnos y colocar el oro en medio de las tazas o los vidrios rotos. Gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes y buena suerte. RTP